Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Para dar inicio a este programa, pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. El abrazo más fuerte lo diste. Les dejo en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Ana María, a Dejando Huellas de Jesús. Gracias, Vivi, por la invitación. Yo me llamo Ana María Morales, soy de la ciudad de Limpio. Yo tuve leucemia galopante del tipo LMA3 aguda. Y soy una sobreviviente también de ese tipo de cáncer. Estuve paralítica por 7 meses y mi fe me ha sanado. Me aferré fuerte de la mano de Dios y gracias a la Virgen y a la Beata María Felicia, la Chiquitunga. Ella es mi abogada personal. Con el hermano Restituto Palmero Rodríguez iniciamos hace 12 años el comedor de niños Chiquitunga de Limpio. Soy la ideóloga y la fundadora de ese comedor. Está en Montaña Alta, Limpio. Tenemos aproximadamente 300 niños que se van a desayunar, almorzar, y también son niños de escasos recursos. Y tenemos la servidora conmigo somos 21 servidoras y estamos trabajando permanentemente y los niños de escasos recursos tienen muchas necesidades, están con mucha falta y cuando nosotros estamos por ahí, estamos haciendo la comida, ellos se van todo porque las madres son vendedoras ambulantes, algunos venden chipa, otros venden helados y así. Y tienen que ir un día a visitar un poco el comedor de Limpio. Hace 12 años que estamos. Y conmigo está trabajando Alexandra Ramírez y están los padres carmelitas. Y en realidad la propiedad es de los padres carmelitas descalzos de acá de Paraguay. Y nosotros somos simples servidores de ese comedor. Y todos somos iguales porque ante Dios todos somos iguales, no hay diferencia de clase, no hay diferencia de nada de esas cosas. Practicamos la sencillez, la humildad y nos aferramos fuertemente a Dios, a la Virgen y a la Chiquitunga. ¿Cómo se inició el comedor de Chiquitunga? Fue que yo siempre, después de tener la sanación, después de empezar a caminar, siempre... Hasta hoy día vengo cada 28 en la misa de Chiquitunga, en las Carmelitas Descalzas, acá de Asunción. Y yo una noche soñé que un señor me alzó en un edificio, en la azotea del edificio, y me dijo, un señor canoso. Yo a eso siempre dije que fue Dios, ¿verdad? Me dijo, me alzó en la azotea del edificio y me dice, vos vas a bajar a trabajar en esta villa, me dijo, y me mostró un barrio de hule, un barrio de muy pobre.
y me dijo, y vos perteneces a este mundo, me dijo, me mostró, vendría a ser un barrio así moderno, tipo Las Carmelitas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo miré, observé, y pocos días después, era el 28 de cada mes, que es la misa de la Chiquitunga. Entonces ese 28 yo vine a Las Carmelitas y empezaron a repartir los boletines y las estampitas, como siempre. Entonces dije yo, y miré, abrí luego antes de la misa, siempre llego un poquito temprano, y abro y dice, comedor de Chiquitunga en Coronel Oviedo, dice. Comedor de Chiquitunga comedor de Chiquitunga en Remancito. Y al mirar eso dije yo dentro mío, ¿y por qué no el tercer comedor, el comedor de Chiquitunga es limpio? Automáticamente yo pensé eso. Y ahí yo ya hacía unos tiempos ya que me hice amigo del hermano del fraile Restituto Palmero Rodríguez, y dejé pasar unos días. Después primero fui a visitar una villa que no queda muy lejos de mi casa, sería unos 1 kilómetro más o menos. Y ahora es el territorio social ya La Victoria de Montaña Alta. Era una villa muy pobre y tiene ahora las viviendas económicas. Bueno, entonces yo le llamo por teléfono al hermano Resti y le dije, hermano, ¿cuándo me vas a recibir en tu casa y en tu parodia en La María? Y me dijo, cuando quieras, Ana María, me dijo. Entonces yo le dije, puse tal fecha para la tarde. Bueno, y vine. Le dije, hermano Resti, yo tengo pensado armar un comedor de niños Chiquitunga en limpio. ¿Y qué posibilidades? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me decís? Y todo es posible, me dijo el hermano Resti. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé, mira, mi corazón estuvo tan feliz. No había una explicación. Entonces le dije, bueno, me voy a poner en campaña, voy a ir a hablar con alguna gente y voy a ver cómo hacemos. Y me dio el ok, entonces yo me fui y recorrí las villas. Esa villa, hablé con la presidenta cuando esos asentamientos, y me dijeron que sí, todo es posible. Empezamos primero y después ya iniciamos un sábado 8 de junio empezamos, del 2012, empezamos a cocinar. Y apenas 2,5 kilos de tallarín, teníamos poquitos niños, se iban, porque nosotros empezamos nos dieron una casa y después parece que a la señora ya no le gustaba estar en su casa, y le dije a la gente, a la servidora, vamos a irnos, vamos a cocinar a otro lado. Y me dice, hermana Ana, me dicen, vamos a ir a cocinar allá en el asentamiento, tenemos el tanque de agua ahí, hay un predio ahí, es libre y podemos ir a cocinar ahí. Entonces nos mudamos, nos fuimos bajo el tanque a cocinar de agua, y eso justamente está frente mismo del comedor Chiquitunga ahora, actualmente. Y justamente yo tuve el respaldo de aquel entonces padre Felipe de Baranda, que ya está en el cielo. Era un padre prácticamente para mí. Me dice, Ana María, cuando veas que hay un terrenito ahí para comprar, avísanos. Y hablar nomás con el hermano Resti. Sí. Entonces yo, mira, muchas peripecias hemos pasado. Ya cocinamos en la calle, eran todos los sábados, cocinamos en la calle, debajo del tanque, bueno, en fin. No teníamos nada, teníamos que prestar las ollas, las cacerolas, todos los cubiertos de los vecinos, todo era prestado. Empezamos de cero, de abajo empezamos. Y bueno, estábamos en la calle, debajo del tanque. Luego, como que después ya me dijeron, yo ya tenía esa alegría de que si veo una propiedad que dice se vende o algo para comprar. Bueno, y un día renegué tanto y yo prácticamente me peleo constantemente con la Chiquitunga porque es mi abogada, es una amiga personal, le digo, Cuatacha le llamo yo a ella. Y me enojé con ella un sábado, le dije, parece que a vos, Chiquitunga, no te gusta nada de lo que estoy haciendo, y hoy es el último día que voy a cocinar, renuncio o termina el comedor. En guaraní le hablo, me gusta mucho hablar a mí en guaraní y soy un poco chistosa, ¿verdad? Bueno, pero renegué y le dije, bueno, Chiquitunga, hoy es el último día que voy a cocinar a los niños, termina el comedor, se termina todo. Bueno, y me voy al comedor, allá a ese lugar, debajo del tanque, y después
viene una de las señoras, la que nos ayuda, una de las servidoras ya, ¿verdad? Me dice, mira, hermana Ana, me dice, ese terreno se quiere vender. Y son 3 terrenos juntos. Tiene el árbol de nuestro árbol, Lapacho, Tayú, todo tenía ese. Lapacho es el árbol del Paraguay, ¿verdad? Y mire así, vendo, dice, por la propiedad. Y hacía un calor como ahora, un calor húmedo, pesado. Entonces anoté el número y llamé ya de mi celular al dueño del terreno. Me atendió una señora y me dice, sí, nosotros estamos acá en Limpio, bajeando el hospital de Limpio. Ah, bueno, y en cualquier momento, señora, vamos a ir a visitarle. No le dije con quién, ¿verdad? Ahí yo vine a casa, le llamé ya enseguida le llamé en Tuparoga, ahí a los padres. Me atiende justamente el hermano Resti y le digo, hermano, ya encontré el terreno, está enfrente de donde nosotros estamos cocinando. Y ese, por ejemplo, ya es luego uno de los milagros de la Chiquitunga. Bueno, entonces, porque ella de repente es un poco chistosa, hace esconder las cosas, de balde te pones nerviosa porque a propósito lo hace las cosas, esconde ella las cosas, ese corecogualo con la Chiquitunga, ya, dale nomás ya eso. Bueno, entonces, yo vine a mi casa, porque temprano terminamos, porque viste que los niños eran pocos, ¿verdad? 2,5 kilos de tallarín, ese paquete de 5 kilos quedaba la mitad. Bueno, vengo a mi casa y en ese interín ya vino el padre Felipe de Baranda y el hermano Resti. Llegaron a casa y me dice, vamos junto a la señora esta que quiere vender el terreno. Y nos fuimos. Había sido que una de mis tías, en Limpio, pues todas las escribanas son mis parientes, ¿verdad? Entonces vinimos en la escribanía de mi tía, dejó ya su carpeta a la señora y ya parece que entregó ya algo, un 10 millones, lo que ya entregó ahí el hermano, la plata delante de la escribana, todo bien. Corrieron los papeles y después de un mes vinieron ellos, cuando eso el hermano Restituto y el padre José Luis, que actualmente está acá en Tuparoga, en Lambaré, se van llegando una tardecita, un viernes de tardecita en mi casa, y yo suelo barrer y como que soy risueña y todo. Le miro a los 2 consagrados llegando a mi portón. Yo estaba barriendo. Le digo, ¿qué hacen ustedes por acá? Y no se hizo la escritura. ¿Y por qué? Y porque nosotros 50 millones era cuando eso, en aquel tiempo, y enfrente de un asentamiento, ¿verdad? Ya voy a contar toda la historia del comedor, cómo se inició. Entonces le digo, ¿y por qué? Y porque 50 nomás nosotros tenemos, 10 millones ya le dimos, 40 trajimos ahora y nos pide 70 millones porque somos carmelitas. Yo ahí con una tranquilidad, yo no soy consagrada, no tengo hábito ni nada por el estilo, y como si fueran mis hijos los que estaban llegando en ese momento, le dijo, era viernes de tardecita y después ya es sábado, domingo, no se puede hacer más nada. Entonces le digo, bueno, vayan a su casa, tranquilícense, que yo esto el lunes soluciono. Y bueno, y el hermano Resti ya quería tirar la toalla porque y que vamos a hacer los 10 millones, los gastos de la escritura y todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, vayan y ¿a quién le vamos a llamar? Me dice otra vez. El padre José Luis es muy sereno, muy sereno, muy tranquilo. Él escuchaba, ¿no? Y con Resti yo hablaba. Bueno, vayan y yo este lunes soluciono, tranquilícense. Se van. Se da otra vez la vuelta al hermano Resti y me dice, ¿y a quién le llamamos? A nadie, le digo. Yo el lunes esto soluciono, le vuelvo a repetir. Bueno, después se van. Ese lunes yo me comprometí porque después de mi sanación yo visito a las personas postradas en cama. Entonces yo ese lunes salí temprano y llegué a mi casa 11 menos cuarto, hacía un calor y dije yo, Dios mío, ¿a quién primero le llamo? Ya, cuando se retiraron los sacerdotes de casa, me llama mi tía la escribana y me dice, Anita, no se hizo la escritura, ¿qué hacemos con los gastos? Tranquila tía, yo este lunes soluciono, le dije también, en el acto me llamó mi tía y le dije, no te preocupes tía, que yo este lunes solucionamos todo. Bueno,
Llega el lunes, me fui a hacer la visita, vengo a mi casa, aquí en Brihuel, le llamo a la señora y me atiende su hijo. Y le digo, vos y tu mamá, le digo, y mi mamá salió, me dice, mentira, la mamá estaba ahí, porque yo siento por eso. Entonces, que me estaba mintiendo, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, decirle a tu mamá que ya no estamos interesados en la propiedad porque está frente a un asentamiento y mandamos nosotros el sábado, mandamos un tasador y todo terreno que está frente a un asentamiento no tiene valor. Y nosotros le íbamos a pagar 50 millones y ustedes piden 70 y nosotros ya no estamos interesados en la propiedad, le dije. ¿De dónde salió todo eso? No sé, un milagro de la chiquitunga. Ella seguramente habló por mí y el Espíritu Santo, no sé. Bueno, y corté el teléfono. Y le dije, se tiene que presentar a tu mamá en la escribanía porque tiene que devolver los 10 millones más. Esta tarde le dije, le puse un ultimátum, más tiene que pagar los gastos de la escritura. Y corté el teléfono ahí, apenas bajé el tubo, suena mi teléfono, alzo otra vez y me dice la mamá, la señora, sí, Ana María, vamos a dar por los 50 millones, vamos a ir esta tarde para las 2:30 y ya vamos a estar en la escribanía. Bueno señora, pero mira, estos consagrados que vienen son gente, son adultos mayores y con este calor, tenerle así, medio como que está fuera de onda, me enojé un poquito con la señora y bueno, vamos a estar por ahí, le dije para las 2:30, bueno, entonces corto el teléfono, llamo en Tuparoga, me atiende cuando eso el padre Felipe de Baranda, que ahora está en el cielo, como expliqué hace ratito, le dije, padre, esto y esto y esto. Madre mía, ¿cómo hiciste, mujer? Me dijo, era español, ¿verdad? Era. Entonces, le dije, sí, le voy a mandar a estos dos muchachos. Se van llegando a mi casa el hermano Resti con el padre José Luis, que ahora actualmente está acá, y el hermano Resti está en España. Y se van llegando a mi casa y nos fuimos a la escribanía. Y es con un poco de anécdota, un poco de todo. Entonces cuando eso teníamos ya los celulares que teníamos que cargar el saldo, qué sé yo, y justo al lado de la escribanía hay un lugar donde se carga. Nos bajamos del auto, se fueron primero a buscarme a casa, nos fuimos a la escribanía. Y yo le dije, bueno, entren nomás ya ustedes a la escribanía, yo voy a entrar un poco a cargar el saldo para mi celular porque ya se me terminó. Entren nomás ustedes y espérenme. Bueno, entonces yo salgo y le encuentro a esos dos muchachos en la calle. Muchachos digo, estos señores, ¿verdad? Y me río, me sonrío, a carcajadas luego me reí, le digo, ja, ¿qué hacen ustedes acá? Le digo, ¿por qué ya no entraron en la escribanía? Y me dice, ¿y por qué somos caballerosos y le estamos esperando a la dama? Entonces, me reí y después entramos en la escribanía, estaban la gente. Y después ya me miró mi tía, me miró su secretaria y empezaron a firmar porque el marido de la señora lo que era el problema que quería más plata, ¿verdad? Bueno, y entonces firmó la escritura, salimos de ahí, me llevaron a mi casa y bueno, y acá estamos. Y seguimos en silencio, trabajamos silenciosamente porque así me gusta a mí trabajar silenciosamente y seguimos adelante. Y así. Esa es la historia del comedor. Y ahora tenemos primero se hizo un tinglado, y ahora tenemos dispensario, tenemos baño de niñas, de varones, tenemos el comedor, la cocina, tenemos todo, tenemos el tinglado es enorme y tenemos todas las comodidades y seguimos adelante. Con la ayuda de Dios, de la Virgen, de la Chiquitunga. Ya volvemos después de esta breve pausa. Y
Hay días en que me vuelvo ciego y no escucho ni mi voz. Jesús, te busco y no te encuentro, no hay destellos de tu luz. Hay días en que hasta me olvido de recordar mi razón. Es cuando vuelvo a ser niño, implorando en oración. Es cuando pregunto por qué. Tropiezo y vuelvo a caer. Y apareces cuando el sí quiere ser negación. Cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó y a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti, mi Señor. Y cuando intento y no consigo, y el huir niega mi voz, Jesús, enséñame el camino, hazme fuerte en el dolor. Es cuando nace un para qué. En marcha en ti yo viviré. Y apareces cuando el sí quiere ser negación. Cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó y a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión. Y apareces a levantar la fe que cayó y a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti, mi Señor. Porque hoy creo en ti, mi Señor. Agradezco a los padres carmelitas que hayan depositado su confianza hacia mi persona por emprender una gran envergadura como es al servicio de los niños. Y agradezco también acá a Villana por la invitación y a toda esa gente que están detrás mío y gracias en serio. Y que Dios, la Virgen Santísima, la Beata María Felicia y todos los santos del mundo nos sigan ayudando siempre. Bendiciones para todos. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre
por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Y llegamos al final de nuestro programa. El testimonio de hoy nos recuerda al Evangelio de San Mateo 25. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Siempre que hiciste esto con los más pequeños, lo hiciste también conmigo. Así que animémonos a dejar huellas de Jesús, ayudando a los más necesitados con mucho amor. Hasta un próximo programa. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.